El padre Eduardo de la Serna es un referente del grupo de curas en Opción por los Pobres. Un hombre muy crítico tanto frente al sector más conservador de la Iglesia como frente a las políticas del gobierno nacional. La doctora Alessandra Minichelli visitó su iglesia, San Juan Bautista, en Bernal, para dialogar sobre la realidad social con este hombre valiente y comprometido, también conocer su pensamiento y su acción en favor de los sectores más relegados. Bienvenidos a este programa de diálogo de 40 minutos. Hace rato que nos interesaba tener un mano a mano y escuchar la voz de uno de los referentes más importantes de la Iglesia en nuestro país, que es el padre Eduardo de la Serna. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos en tu iglesia y muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, todo gusto. Bueno, Eduardo, la verdad que la inquietud por charlar con vos era un poco que te venimos leyendo, que venimos viendo cuál es un poco tu prédica o tu línea o tu defensa a los más pobres, a los que más necesitan, a los que están siendo menos escuchados hoy, y también una posición muy contestataria hacia la realidad de lo que plantea el gobierno de turno hoy en nuestro país. Esto es formación, esto es elección, esto tiene que ver con tu camino académico, con tu realidad de vida. Contanos, ¿cómo se te ocurrió ser cura? Mira, si yo te digo cómo se me ocurrió ser cura es medio raro, alguna vez lo he contado, porque yo soy un fanático de los animales. Yo, si por mí fuera, viviría en un zoológico, y yo toda la vida pensaba ser veterinario, pero sobre todo para dedicarme a animales raros, elefantes, rinocerontes, jirafas, esas cosas que me vuelven loco. Yo, estando en el secundario, en cuarto y quinto año, colaboraba con el padre Mujica en la Villa 31. Era un colaborador, no era amigo de Mujica, tenía relación, por cierto. Iba los martes y jueves a hacer apoyo escolar en la 31. La cuestión es que termino el secundario y me tengo que anotar en la facultad, y yo iba a veterinaria y de golpe dije, yo no puedo dedicar mi vida a los animales. No puedo, no se puede. ¿Cómo voy a dedicar mi vida a los animales? Que me encanten los animales es una cosa, pero yo no puedo dedicar mi vida a los animales. Y así en cosa de días pasé de veterinaria médica, de médico a sociólogo cura. Es otro tipo de animales los que no tenemos que ocupar los curas, pero sí, te digo, es decir, fue ese paso en el sentido de decir, digo, yo creo que uno tiene que dedicarse a la gente, cada uno desde su lugar, sus posibilidades. Yo no me hice cura para dar una solución ni nada por el estilo, pero para por lo menos tener una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de felicidad, que no sea opio del pueblo, por supuesto, y viniendo, ya te digo, de la 31, de colaborar con Mujica, así que también de un compromiso. Sí, con la realidad terrible del lugar. Exacto, una realidad desde la realidad del pueblo. Una realidad que se me ocurre que en esa época vos la pensabas como temporal, o vos pensaste que esto iba a multiplicarse de esta forma, esta realidad de la villa. Bueno, el tema es que la villa era bastante un tema muy común en Buenos Aires. De hecho, inclusive en esa época, por ejemplo, los curas villeros organizaron peregrinaciones villeras a Luján, etc. El tema es que después vino la dictadura y la dictadura erradicó villas. De hecho, inclusive hubo curas que, como la erradicaron la villa, los curas se fueron con la gente a donde la gente fuera. Acá en la diócesis de Quilmes tuvimos el caso de dos curas, Daniel de la Sierra y Jorge Goñi, que cuando erradicaron a toda la villa, sea la de Barracas y la de Chacarita, se vinieron con su gente y estuvieron acompañando a la gente a los que ellos habían desalojado. La 31, la 1, 11, 14 no las desalojaron y los curas quedaron ahí. Mujica ya lo habían matado, pero la villa quedó ahí, estaba Pichi Mencejey y compañía, y la otra, que estaba Richard Deli, quedaron ahí. Entonces, después las villas se siguieron proliferando de nuevo. ¿Y cómo surge este movimiento de Opción por los Pobres? Este es el origen, esto que me estás contando es parte del origen. Tiene que ver, porque, a ver, el grupo de curas, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo nace hace 50 años, en el año 68, nace el movimiento de cura del tercer mundo. Tuvieron varias reuniones y en el año 73 el movimiento se disuelve por internas, por política, por varias cosas más. Sobre todo una interna en el fondo, unos más ilustrados y otros más populares, para decirlo rápidamente. Hubo algún amago de reconciliación o de encuentro y lo matan a Mujica. Cuando lo asesinan a Mujica, evidentemente no eran los mejores momentos para reencontrarnos y qué sé yo cuánto, hay que guardarse. Y entonces el movimiento de curas del tercer mundo desapareció.
El grupo se disuelve, ya no existían más en otros lados, en Colombia duraron 2 años nomás, etc. Y entonces, cuando termina la dictadura, surgió de algunos de los ex, a ver si nos volvemos a juntar, a ver cómo estamos, y alguno lo dijo, a ver quiénes estaban vivos y quiénes no, e incorporaron a todos los curas jóvenes, entre los cuales yo todavía estaba, porque yo en ese entonces alguna vez fui joven. En ese caso, esto fue en el año 86. En el 86 se hizo una primera reunión de todos esos con los nuevos, pero obviamente ya no era lo mismo, ya no era, entonces fue gestándose y quedando así, quedó el grupo de curas en opción por los pobres, que desde el año 86 hasta ahora seguimos. Se mantienen. ¿Cuántos son los curas en opción? A ver, no vas a encontrar algo más inorgánico que el clero. Por lo tanto, como no tenemos carta de afiliación ni nada por el estilo, si te vas a guiar por el encuentro tal, a lo mejor en ese encuentro hubo 35 curas y en el encuentro siguiente hubo 120. ¿No? Es decir, somos más o menos unos 150 en todo el país. ¿Estamos básicamente en la provincia de Buenos Aires? No. Hay curas de Santiago del Estero, curas de La Rioja, curas de Santa Fe. Inclusive hay zona de campesinos también, ¿no? Por supuesto. Está bien. Y básicamente, ¿qué tiene de diferente el trabajo de evangelización, si se quiere? No, a ver, son dos cosas. Digamos, nosotros tenemos claro que Jesús dice que vino a evangelizar a los pobres. Es decir, acá, cuando algunos nos preguntan, dicen, ¿qué es eso de curas en opción por los pobres? No, lo que tienen que explicar qué es eso de no hacer opción por los pobres son los que no la hacen, porque Jesús la hace. Si nosotros creemos que esto es lo que Jesús nos pide. Después, por supuesto, cada uno va a hacer lo que de acuerdo a sus capacidades, posibilidades, el lugar donde está, etcétera, le vaya a permitir desarrollarlo mejor. A los que trabajan con economía campesina, los curas de Santiago del Estero, por ejemplo, con campesinos, o con indígenas algunos, o con cooperativas en otros lados, o con villas, con barrios. Bueno, cada uno lo va a hacer con su realidad y con sus posibilidades. Yo, por ejemplo, que me muevo bastante en el ambiente académico, trato de pensar y aportar al que le sirva lo que yo pienso para ayudar a pensar. Y eso también tiene que ver con una opción por el pobre, ¿no? Y en este momento de las terribles opresiones que tenemos impuestas al cambio tan drástico de un modelo social nacional a un modelo tan conservador como el que gobierna nuestro país hoy, y también la localidad en la que vos estás radicado, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa? ¿Cómo sentís a la gente? ¿Qué viene? ¿Qué te cuentan? Más allá de la situación de miseria y de pobreza en la que los tienen sometidos, te quiero decir desde lo espiritual, desde lo humano, desde el compromiso que deberían tener muchos que tienen mucho con los que no tienen nada. A ver, yo creo que hay dos cosas que son contrapuestas un poco, ¿no? Uno es que a alguna gente le han metido en la cabeza aquello de que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Y entonces esto es una especie de sino, esto es una especie de destino del cual no se puede salir. Y entonces, los pobres no van a la universidad. No, los pobres no van a la universidad, o pobres habrá siempre, como decía Carlos Saúl I, ¿no? Pobres habrá siempre, esta forma parte del destino divino y ya está, no se puede salir de todo esto. Esto, hay gente que está en eso, algunos tratamos de predicar en contra de eso porque lo que tenemos muy claro es que Dios no quiere eso. No, y aparte sociológicamente y en la realidad de nuestro país no aplica tampoco. No, por supuesto que no. Acá han venido tanos con una mano atrás y otra adelante y hoy tienen hijos presidentes. Sí, pero además de eso, el planteo, ¿no? Que bueno, ese es el otro tema, es que hay muchos que dicen, por ejemplo, bueno, sí, pero yo lo hice con mi propio esfuerzo y a mí nadie me dio nada. Mentira. Mentira. Vos lo hiciste con tu propio esfuerzo, verdad. Nadie te dio nada, es mentira, porque un país te dio una oportunidad que en tu país no tenías. Sí. ¿No? Es decir, eso, porque si te viniste con una batalla adelante es porque tu país no te dio oportunidades. Si viniste a un país que te la da. Por lo tanto, es justo y es de justicia colaborar para que otros tengan las oportunidades que vos tuviste o que tu familia tuvo. Pero por eso me parece que ahí está un tema. Y el otro tema es que en el barrio se veía y se ve mucha tristeza, pero lo que pasa es que ya en muchos casos están mutando en bronca. Un ejemplo lo tenés en que cada vez es más visible los cortes de ruta por diferentes motivos de la gente que dice no, basta, ¿no? ¿Viste? Y entonces saben que cortando una ruta algo pueden lograr, que les levante la basura Martiniano, que haya mucha basura en todos lados para que cuando caminen no lo reconozcan, o la actitud de que te cortan la luz y nosotros cortamos la calle.
¿no? Entonces, por ejemplo, yo ayer venía del centro y no podía... Hacer una reacción automática a una medida extrema. Exactamente, entonces bueno, no me dejan no tener luz, corto la calle para que todo el mundo se entere que a nosotros nos cortaron la luz, ¿no? Hay también inseguridad, lo cual es evidente, ha crecido notablemente la inseguridad, en muchos casos de maneras muy violentas, cosa que es interesante. Antes era la inseguridad, era el tema, ahora es un tema que los medios lo han desaparecido. Claro, porque dejó de existir, si no están los medios no existe. Claro, ¿no? Y aparte porque está claro que ahora estamos en la revolución de la alegría, ¿cómo va a haber inseguridad? Y entonces, frente a ese tipo de cosas, también han vuelto a cortar, por ejemplo, la calle de los vecinos. Quiere decir, ese tipo de cosas, esos cortes, etcétera, esos piquetes que ya no son solamente los piquetes que organiza Barrio de Piel, lo que fuere, organizaciones barriales, cosas que organizan los mismos vecinos, que surge de ellos mismos, es ya una manifestación exterior de su bronca. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Francisco Oliveira y Eduardo de la Serna, una vida dedicada a ayudar al otro. Desde sus roles como pastores, se juegan por quienes más lo necesitan y hacen oír su voz. Con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, En esta oscura hora de la patria, una transcripción de la carta abierta del grupo de curas en Opción por los Pobres. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el padre Eduardo de la Serna. Ahora, sobre la Iglesia, la política en la Argentina y los modelos de los dos últimos gobiernos nacionales. Yo personalmente, como creo en un Jesús que se hace pobre, que se hace para los pobres, que quiere buena noticia para los pobres, desde ahí trato de mirar la Iglesia y por lo tanto también a veces soy crítico de la institución. Dentro de la Iglesia, no desde afuera, y también miro la realidad, pero también miro la realidad desde por ejemplo, supongamos que yo fuera de izquierda, no, supongamos, pero me da la sensación de que los gobiernos kirchneristas eran la máxima izquierda que la sociedad argentina puede tolerar. Entonces me parece que propuestas de izquierda que vayan más allá pueden ser buenísimas, pero me parece que son irreales. A ver, estamos en un país que ganó Bussi, que ganó Rico, que ganó Patti, estamos en un país que no criticó de una y de entrada la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Entonces, pretender que en el gobierno, en el Estado, tengamos una revolución, eso me parece que es ilusorio, etc. Y por lo tanto, el Evangelio, que yo creo que es el sueño que yo deseo para el país, pero también hay que partir de la realidad, y la realidad es esta. Por eso yo me enojo mucho con muchos curas y con muchas religiosas, religiosos, monjas y laicos, amigos o conocidos, ¿no?, que fueron muy críticos del gobierno de Cristina y decían, bueno, pero por culpa de ustedes está esto ahora, ¿eh? Y yo tengo 234.715 cosas que criticar del gobierno anterior. Sí, claro. Pero eso sí, pero el tema está que esas 200 estaban mucho más cercanas al Evangelio que todo esto que está mucho más cercano al infierno, ¿no? Porque es a donde está llevando al pueblo. Y en cuanto a las acciones concretas que desarrolló el gobierno anterior, tipo programas Conectar Igualdad, que vos sos muy, digamos, afín a contarlo y a contarlo en positivo, asignación universal por hijo, ¿cómo te encontrás vos frente a esas realidades que hoy están desapareciendo? Si hiciste que tus fieles por ahí o con quienes interactuabas vos lo supieron valorar a fondo, porque, a ver, me pasa que a muchos lugares donde voy o con mucha gente que converso dice, bueno, al kirchnerismo o al modelo social nacional que encarnaba el gobierno anterior le faltó o legitimar o le faltó dar una vuelta de tuerca en cuanto a hacer que la gente valorara e hiciera propias esas cosas para poder defenderlas. ¿En qué punto lo ves vos? ¿Dónde te colocas vos? ¿Qué sentís que te cuenta la gente? A ver, yo creo que uno de los aciertos y el paralelo error del gobierno anterior fue, digamos, supieron hacer
una muy buena explicación de todo lo que significó la dictadura en el tema de los derechos humanos, y eso llevó espontáneamente, por ejemplo, a que cuando esos ineptos que están en la Corte Suprema votaron el 2x1, la gente espontáneamente salió a la calle. Pero no supieron, me parece, mostrar el correlato de que esa dictadura generó un modelo económico que es el que ahora está vigente. Es decir, la gente no reaccionó contra el modelo neoliberal de la misma manera que reaccionó contra lo que gestó, el modelo neoliberal, que fue la dictadura. Es decir, la dictadura, como dice Rodolfo Walsh, la dictadura se implantó para poner un modelo económico. Ahora, lamentablemente, la lucha por los derechos humanos en todo el gobierno anterior ayudó a descubrir y a profundizar ese tipo de cosas, pero no a llevar a que la gente tenga muy claro que eso implicaba un modelo económico que es este modelo económico, es el mismo modelo económico. ¿Y cómo manejás también con esta realidad tan dura? Porque estuve un poco recorriendo Bernal antes de venir a verte, y ¿cómo manejás la esperanza? ¿Cómo manejás esto de si este marco de comparación entre un modelo social nacional y la política actual es como tan difícil de instalar o de hacer visible, a pesar de que la gente disfrutó de un Conectar Igualdad, muchos de ellos han tenido agua y cloacas en sus domicilios, la misma jubilación, las jubilaciones, la realidad de obras que efectivamente disminuyeron accidentes, de obras que permitieron otra llegada y otra comunicación entre localidades, de un sistema interconectado nacional que permitió que, por ejemplo, Formosa no estuviera dependiendo energéticamente de Paraguay. A ver, un montón de cosas que bueno, este gobierno no le interesa valorar, y la gente no le interesa o no ha podido entender porque nadie se lo explicó, pero está viviendo en la realidad. El cambio es cierto, se produjo un cambio nivelando para abajo a todo el mundo. Entonces, ¿cómo manejás vos, siendo cura, esto de no tengo trabajo, no sé qué va a pasar, mi hijo ya no puede tomar el colectivo para ir a la facultad si iba a la facultad, mi hijo no tiene nada para comer, porque te ves tener realidades distintas dentro de la igualación para abajo, ¿no? A ver, yo creo que el desafío es, sobre todo, comunicar. A ver, como cristiano yo tengo que anunciar el Evangelio. El Evangelio quiere decir buena noticia. Yo tengo que dar una buena noticia. A ver, y la buena noticia es concreta, no es una buena noticia de que se van a ir al cielo. Eso es opio del pueblo. Si yo tengo que ocuparme de dar una buena noticia que sea concreta, que sea real, no que sea ilusoria, que sea ficticia, etc. No es el estilo del amigo que va a ver al amigo que tiene su hija que se está muriendo y le dice se va a curar. Eso no es una buena noticia, esto es una palmada y nada más. Yo creo que el desafío está ahí, en encontrar resquicios de buenas noticias concretas y reales en la vida de la gente, que por cierto en la misma vida de la gente hay pequeños resquicios, desde la solidaridad, desde un comedor, desde la posibilidad de que alguien le ponga el hombro a otro, pero esas son cosas que evidentemente son paliativos cuando debería haber un Estado presente, cuando debería haber justicia social, cuando debería haber soberanía política e independencia económica. Eso lo escuché en algún lado. Sí, es decir, entonces frente a todo ese tipo de cosas, el desafío es encontrar los brotes de buenas noticias reales, concretas, para comunicarlo. En primer lugar, la primera, creo que buena noticia es que estando juntos se hace mucho más fácil. Por ejemplo, podemos cortar la calle para que venga la luz. Si yo solo corto la calle, me pasa el bondi por encima. Si cortamos todos juntos la calle, el bondi se tiene que desviar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el desafío de ir encontrando juntos esos resquicios y bueno, y sabiendo que a veces, inclusive a veces puede haber algún exceso en algún corte de ruta, y yo lo lamento mucho si hay algún exceso, ¿no? Yo siempre tenía como fondo de pantalla en mi computadora un dicho de Libertad, una de mis ídolas, Libertad de Mafalda, que decía que una pulga no puede detener una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Claro. ¿No? Entonces yo creo que a veces las buenas noticias también pasan por más ronchas, y cuanta más roncha, más feliz me siento.
Y Eduardo, en estos encuentros que estás teniendo con curas de identidad similar, de estos de opción por los pobres en otros lugares de América Latina, ¿qué sienten, qué piensan y qué ven en sus comunidades o en sus poblaciones en relación a esta permeabilidad que ha tenido el conservadurismo, en esto que se ha exponenciado en América Latina? ¿Qué ven el resto de los curas que están en tu mismo planteo en relación a esta llegada tan abrupta del conservadurismo? A ver, si hablamos de América Latina es un tema muy complejo porque, por un lado, si por iglesia entendiéramos, yo no entiendo que eso sea la iglesia, solamente los obispos, después de haber tenido obispos maravillosos en América Latina, Méndez Arceo, Samuel Ruiz en México, Helder Cámara, Lord de Arns en Brasil, Proaño en Ecuador, Larraín bueno, en Chile, es decir, después de haber tenido grandes obispos, Juan Pablo se ocupó de nivelar todo para abajo, digo, poniendo muchos obispos del Opus Dei, de Comunión y Liberación, de los Focolares, bueno, de distintos grupos bien tradicionales, cosa que continuó el Papa Benito XVI, ¿no? Inclusive llegando al extremo de sacar un obispazo como era el obispo de Sucumbíos en Ecuador y puso a los de tradición, familia y propiedad, ¿no? Es decir, evidentemente ahí hay un nivelar para abajo, pero atroz, porque yo no pretendo que todos los obispos estén con la teología de la liberación, ni mucho menos, pero digo, porque un auto necesita aceleradores y frenos, pero algún acelerador podría haber, porque digo, son dos frenos. Cuando hablas de teología de la liberación, para toda nuestra audiencia, conceptualmente y brevemente, es esto que explicabas antes, ¿no? Sí, es decir, cada pueblo se libera de acuerdo a su realidad. A ver, nosotros desde la fe, yo como creyente creo en un Dios que quiere buenas noticias para la gente, y la buena noticia es ser libre, es ser feliz, es vivir, poder amar, poder tener independencia, etcétera, etcétera. Hay situaciones que oprimen es el trabajo esclavo, situaciones que oprimen a los grupos más bien rechazados o discriminados, la mujer, el afro, el indígena, el campesino, etc. Y entonces la experiencia de liberación se hace pensando, es decir, por ejemplo, yo no puedo entender un Dios que sea indiferente ante el sufrimiento, y sobre todo ante el sufrimiento injusto. En distintos países de América Latina obviamente hay diferentes situaciones. Por ejemplo, en este momento la situación que se está viviendo en México es espeluznante. Basta mirar la cantidad de candidatos que murieron en esta campaña. Asesinaron en esta campaña, ¿no? Después, lo que está pasando en Nicaragua es terrible. La traición de Daniel Ortega, con quedarse con todo el poder, él y su mujer. Bueno, por supuesto, El Salvador, que está tambaleando, de vuelta vuelve a ganar el partido Arena. Guatemala, o Honduras, que le lamen las botas a Estados Unidos, y Estados Unidos cambia la embajada a Jerusalén, y al día siguiente Honduras la cambia también. En Colombia, que vuelve a ganar el uribismo. En Chile, que pasa lo de Bachelet, inmediatamente que él sube empiezan a bombardearla y termina volviendo a ganar Piñera. Entonces yo creo que ahí hay, y por supuesto con la complicidad gravísima del Poder Judicial y el Poder Mediático. Por eso creo que lo que está pasando en América Latina es una avanzada del imperio, pero después eso no quita que puedan aparecer cosas. Lo de López Obrador es una nota de esperanza. La posibilidad, habría que ver cómo se desarrolla, de que Lula vuelva. Si Lula vuelve, yo creo que ahí podríamos tener, por lo menos podemos tener un poco de aire. Bueno, la verdad que fue muy lindo tener esta charla con vos, fue muy, muy interesante. Te agradecemos mucho porque la verdad que tu mirada es bien amplia, es muy necesaria en este momento. Me parece que nos toca un momento de no perder la memoria. Antes estábamos hablando de que la memoria tenía tiempos muy cortos y demás, pero creo que tenemos que poder recuperar la memoria de los buenos momentos vividos para poder proyectarlas al futuro. Y en este momento estamos teniendo pocos buenos momentos. Yo lo que decía una vez en una charla que estuve con algunos organismos de derechos humanos, que yo creía que la cosa no es memoria, verdad y justicia, sino hacer memoria, hacer verdad y hacer justicia. Porque memoria, uno tiene memoria, uno tiene memoria, se agarra a Google y ya tiene toda la memoria del mundo ahí, ¿no? Pero hacer memoria es un acto político.
¿no? Yo creo que eso es nuestra tarea en este momento política, también es hacer memoria, hacer verdad y hacer justicia. Claro, y predicar para que eso pase. Sí. Gracias, padre. Muchas gracias. No, por favor. Y así terminamos este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el padre Eduardo de la Serna, referente del grupo de curas en Opción por los Pobres. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.